la esposa que encontró las cartas de amor de su esposo a su propia secretaria y convirtió su dolor en el liderazgo moral más poderoso del siglo XX. Una mujer de 33 años desempacando las maletas de su esposo que acaba de regresar de Europa enfermo con neumonía, y al fondo de una maleta encuentra un paquete de cartas atadas con cinta de seda. Reconoce la caligrafía inmediatamente porque es de su propia secretaria social, la mujer que ella misma contrató, la que ha estado en su casa jugando con sus hijos, la que ha comido en su mesa, y cuando abre las cartas y lee "mi querido Franklin" y luego palabras de amor tan apasionadas que le queman las manos, su mundo entero se desmorona en un segundo. Todo lo que creía sobre su matrimonio era mentira. El hombre al que ha amado desde que tenía 18 años la ha traicionado con alguien en quien ella confiaba, y tiene dos opciones: divorciarse y destruir su carrera política que apenas comienza, o quedarse y encontrar una manera de transformar esta traición en algo más grande que su dolor personal, y elige la segunda opción aplicando sin saberlo cada principio estoico jamás escrito sobre cómo conviertes el obstáculo en el camino. Y 40 años después, cuando su esposo muere y ella descubre que él nunca dejó de ver a Lucy Mercer, que la había estado viendo secretamente durante años con ayuda de su propia hija, ella no colapsa en amargura, sino que se convierte en la voz moral más poderosa del planeta, redactando la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta es Eleanor Roosevelt, y su historia demuestra que a veces el dolor más profundo puede ser transformado en el propósito más alto si te niegas absolutamente a permitir que la traición te defina. Octubre 11 de 1884, Nueva York. Nació una niña en familia de la élite social neoyorquina. Su padre, Elliot Roosevelt, era el hermano menor del futuro presidente Theodore Roosevelt, hombre encantador pero alcohólico y emocionalmente inestable. Su madre, Anna Hall Roosevelt, era belleza famosa de sociedad neoyorquina, fría, crítica, obsesionada con apariencias. Y Eleanor, la primogénita, era niña fea en familia que valoraba belleza sobre todo. Su madre la llamaba Granny, abuelita, porque era seria, tímida, poco atractiva. Eleanor escuchaba a su madre decir a otros: Eleanor es tan poco atractiva que es una lástima. A los 8 años, su madre murió de difteria. A los 9, su hermano menor murió. A los 10, su padre, el único que la había hecho sentir amada, murió de alcoholismo después de intentar suicidarse saltando de una ventana. Eleanor quedó huérfana, criada por su abuela materna, mujer severa que reforzaba constantemente que Eleanor no era lo suficientemente bonita, no lo suficientemente encantadora, no lo suficientemente nada. Séneca había escrito que la adversidad temprana puede destruir o fortalecer. Eleanor fue fortalecida pero también profundamente marcada. Desarrolló inseguridad que la seguiría toda su vida. Pero también desarrolló empatía extraordinaria por los rechazados, los feos, los que no encajaban. Marco Aurelio había escrito que debemos usar nuestro dolor para entender el dolor de otros. Eleanor haría exactamente esto. A los 15 fue enviada a Jenswood, internado progresista en Inglaterra dirigido por Marie Soubestre, educadora francesa brillante que vio en Eleanor lo que nadie más veía: mente aguda, compasión profunda, potencial de liderazgo. Soubestre se convirtió en mentora que transformó a Eleanor de niña tímida, insegura a mujer joven con confianza creciente. Cuando Eleanor regresó a Nueva York a los 18, era diferente. Todavía no era hermosa según estándares de sociedad, pero tenía algo más valioso: propósito. Se unió a Junior League y comenzó a trabajar en asentamientos para inmigrantes pobres en Lower East Side. Enseñaba clases, visitaba familias en tenements superpoblados, veía pobreza que su clase social normalmente ignoraba completamente. Y fue entonces que su primo quinto Franklin Delano Roosevelt comenzó a cortejarla. Franklin era estudiante de Harvard, guapo, encantador, ambicioso. Venía de rama más rica de familia Roosevelt. Podría haber elegido cualquier belleza de sociedad, pero eligió a Eleanor, atraído por su seriedad, su mente, su pasión por justicia social. Se comprometieron en 1903 cuando Eleanor tenía 19 y Franklin 21. La madre de Franklin, Sarah Delano Roosevelt, estaba horrorizada. Pensaba que Eleanor no era suficientemente buena para su hijo, demasiado seria, poco atractiva, sin la alegría superficial que Sarah valoraba. Intentó romper el compromiso enviando a Franklin en crucero largo, esperando que se olvidara de Eleanor. No funcionó. Se casaron en marzo de 1905 con el presidente Theodore Roosevelt,
tío de Eleanor, dando a la novia. Los primeros años fueron razonablemente felices. Eleanor tuvo 6 hijos en 10 años, uno murió en infancia. Franklin trabajaba en firma de abogados en Nueva York, luego fue elegido al Senado Estatal de Nueva York en 1910. En 1913 fue nombrado secretario asistente de la Marina, posición que requirió que la familia se mudara a Washington, D.C. Y fue allí, en Washington, donde Eleanor contrató a Lucy Mercer como su secretaria social en 1914. Lucy tenía 23 años, venía de familia aristocrática que había perdido su dinero, necesitaba trabajar. Era hermosa de manera que Eleanor nunca sería, alta, elegante, con sonrisa cálida y voz musical. Era católica devota, bien educada, encantadora sin esfuerzo. Era todo lo que Eleanor no era. Eleanor confiaba en Lucy completamente. Lucy jugaba con los niños Roosevelt, organizaba las cenas de Eleanor, manejaba su correspondencia social. Franklin también la admiraba. Lucy era exactamente el tipo de mujer que lo atraía, femenina, alegre, fácil de estar con ella de maneras que Eleanor, seria y moralmente exigente, no era. En 1916, mientras Eleanor y los niños pasaban veranos en Campobello Island en Maine para escapar calor de Washington, Franklin se quedaba en la capital por trabajo. Y Lucy estaba allí. Comenzaron almorzando juntos ocasionalmente. Luego cenas. Luego paseos en auto al campo. Alice Roosevelt Longworth, prima de Eleanor e hija del presidente Theodore Roosevelt, los invitaba a cenar juntos deliberadamente. Años después Alice admitiría cínicamente, Franklin merecía buen tiempo. Estaba casado con Eleanor. El romance floreció durante más de año. En Washington todos lo sabían excepto Eleanor, que estaba frecuentemente en Campobello. En 1917 Lucy renunció o fue despedida de su posición con Eleanor y se enlistó en la Marina, donde, convenientemente, fue asignada a la oficina de Franklin. La relación continuó, ahora más abierta, con Franklin llevando a Lucy a paseos en yate que organizaba los fines de semana. Eleanor no sabía nada hasta septiembre de 1918. Franklin había ido a Europa para inspeccionar instalaciones navales para la Primera Guerra Mundial. Cuando regresó estaba enfermo con neumonía en ambos pulmones, tan enfermo que marineros tuvieron que cargarlo a su casa en Manhattan. Eleanor, preocupada por su esposo, comenzó a desempacar su equipaje para lavar su ropa. Y entonces encontró el paquete de cartas. Epicteto había enseñado que el momento de crisis verdadera no es cuando algo malo sucede, sino cuando descubres algo que cambia completamente tu entendimiento de tu realidad. Eleanor en ese momento descubrió que su matrimonio de 13 años había sido mentira durante al menos los últimos 2. Leyó cada carta. Lucy escribía con pasión que Eleanor nunca había expresado tan abiertamente. Escribía sobre momentos compartidos que Eleanor no sabía que habían ocurrido. Escribía sobre amor profundo por Franklin. Y Franklin había guardado las cartas, las había llevado con él a Europa, las había mantenido cerca como tesoro. Eleanor destruiría años después todas las cartas que Franklin le había enviado durante su propio cortejo. Sus palabras de amor eterno le parecían ahora burla cruel. Pero en ese momento de descubrimiento, Eleanor aplicó control estoico extraordinario. No hubo escena histérica. No confrontó a Franklin inmediatamente. Esperó hasta que comenzara a recuperarse de neumonía. Entonces se sentó con él tranquilamente y le mostró las cartas. Le dijo que le ofrecía divorcio. Franklin, enfrentado con evidencia de su traición, hizo algo que Eleanor nunca habría imaginado. Le dijo que quería divorciarse para casarse con Lucy. Era admisión más devastadora imaginable. No solo había sido infiel, sino que amaba a otra mujer. Pero entonces la madre de Franklin, Sarah Delano Roosevelt, intervino con ferocidad. Le dijo a Franklin en términos absolutamente claros que si se divorciaba lo desheredaría completamente, que no vería un centavo de fortuna familiar Delano. Más importante políticamente, Lois Howe, asesor político de Franklin, le explicó que divorcio destruiría cualquier futuro político. En 1918 América no elegiría presidente divorciado. Y Lucy, católica devota, probablemente habría tenido problemas de conciencia casándose con hombre divorciado. Franklin enfrentó realidad, no podía tener a Lucy y su carrera política.
Eligió su carrera. Le dijo a Lucy, probablemente deshonestamente, que Eleanor no aceptaría divorcio. Se acabó la relación, al menos oficialmente. Eleanor aceptó quedarse en el matrimonio, pero estableció condiciones. Franklin nunca volvería a ver a Lucy. Y nunca volverían a ser íntimos físicamente. Su hijo James más tarde describiría el matrimonio después de esto como tregua armada que duró hasta el día que él murió. Marco Aurelio había escrito que cuando no puedes cambiar situación debes cambiar tu actitud hacia ella. Eleanor no podía cambiar la traición de Franklin. Podía cambiar quién sería en respuesta. Y tomó decisión que la transformaría de esposa traicionada a una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Dejó de definirse como esposa de Franklin y comenzó a construir identidad propia. Se involucró profundamente en política, especialmente derechos de mujeres y trabajo. Se unió a Liga de Votantes Mujeres, a Unión de Comercio de Mujeres. Desarrolló amistades profundas propias, especialmente con mujeres activistas que compartían su pasión por justicia social. Históricamente hay evidencia fuerte de que Eleanor tuvo relaciones románticas con mujeres, especialmente con periodista Lorena E. Koch. Cartas entre Eleanor y Lorena son apasionadas de maneras que van más allá de amistad normal. Eleanor también tuvo crushes intensos en hombres más jóvenes más tarde en su vida. Séneca había escrito que aquellos que han sido lastimados tienen derecho a buscar consuelo. Eleanor lo buscó. En 1920 Franklin fue nominado para vicepresidente como compañero de James Cox. Perdieron contra Warren Harding, pero Franklin se había establecido como figura nacional. Entonces en verano de 1921 Franklin fue atacado por poliomielitis. Casi murió. Sus piernas quedaron permanentemente paralizadas. Y aquí Eleanor mostró carácter extraordinario. Aunque su matrimonio era cascarón emocional, cuidó a Franklin con devoción total. Lo bañaba, lo afeitaba, le daba de comer, le cepillaba los dientes, le administraba enemas para vaciar sus intestinos bloqueados. Era trabajo íntimo, agotador, humillante para Franklin, pero Eleanor lo hizo sin queja. ¿Por qué? No porque lo amara románticamente todavía. Porque había entendido algo profundamente estoico, que tu deber no depende de tus sentimientos. Franklin era su esposo, padre de sus hijos, había sido paralizado. Era su deber cuidarlo. Epicteto había enseñado que cumplir con deber incluso cuando es difícil es lo que separa persona de carácter de persona ordinaria. Durante años 23 Eleanor trabajó con Franklin en su rehabilitación, lo empujó a no rendirse políticamente, lo ayudó a construir músculos de torso para compensar piernas paralizadas. Cuando Sarah quería que Franklin se retirara a vida de inválido en Hyde Park, Eleanor insistió que continuara en política. Irónico que mujer traicionada salvó carrera política de hombre que la traicionó. En 1928 Franklin fue elegido gobernador de Nueva York. En 1932 fue elegido presidente. Eleanor se convirtió en primera dama más activa que América había visto. No se quedó en Casa Blanca organizando cenas, viajaba por el país inspeccionando programas del New Deal, visitando minas, hablando con trabajadores, siendo ojos y oídos de Franklin que no podía viajar fácilmente. Pero había secreto que Eleanor no conocía. Franklin nunca había dejado de tener contacto con Lucy. Cuando Lucy se casó con Winthrop Rutherford, rico viudo, en 1920, Franklin arregló que Lucy fuera invitada a su inauguración como gobernador en 1929, aunque había prometido a Eleanor nunca verla de nuevo. Cuando esposo de Lucy enfermó, Franklin usó conexiones para conseguirle tratamiento en Walter Reed. Cuando esposo de Lucy murió en 1944, Franklin y Lucy comenzaron a verse regularmente. Y aquí está la traición más profunda. Franklin convenció a su hija Anna para ayudarle a organizar encuentros secretos con Lucy. Anna, sabiendo la historia del romance, sabiendo el dolor que había causado a su madre, aceptó de todos modos porque su padre parecía cansado, solitario, agobiado por presión de liderar nación en guerra más sangrienta de la historia. El 12 de abril de 1945, Franklin estaba en Warm Springs, Georgia, descansando. Eleanor estaba en Washington en evento de caridad. Lucy Rutherford estaba con Franklin. Habían pasado días juntos. Franklin estaba posando para retrato que artista Elizabeth Soumatoff estaba pintando cuando sufrió hemorragia cerebral masiva.
Lucy huyó inmediatamente antes de que llegaran doctores, para proteger reputación de Franklin. Cuando Eleanor recibió llamada que Franklin había muerto, voló a Warm Springs. Solo allí descubrió que Lucy había estado presente. La traición era completa. Franklin no solo nunca había dejado de ver a Lucy, había mentido a Eleanor durante 27 años. Eleanor podría haber colapsado. Podría haber revelado todo públicamente, destruyendo el legado de Franklin. En lugar de eso, aplicó principio estoico más difícil, que no controlas lo que otros hacen pero controlas cómo respondes. Organizó funeral con dignidad perfecta. Nunca reveló públicamente que Lucy había estado allí. Cuando periodistas preguntaban sobre Mujer Misteriosa, Eleanor desviaba. Protegió memoria de Franklin no porque lo mereciera sino porque era lo correcto para el país que necesitaba héroe. Y luego Eleanor hizo algo extraordinario. A los 60 años, edad donde la mayoría se retira, lanzó la fase más importante de su vida. El presidente Truman la nombró delegada a Naciones Unidas recién formadas. Allí presidió comité que redactaría Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante 3 años, Eleanor trabajó incansablemente, negociando entre Estados Unidos y Unión Soviética en plena Guerra Fría, entre Occidente y países del Tercer Mundo, entre diferentes tradiciones religiosas y culturales. El documento final, adoptado por Asamblea General en 1948, fue en gran medida obra de Eleanor. Marco Aurelio había escrito que el mejor tipo de venganza es no ser como quien te lastimó. La venganza de Eleanor contra Franklin, que la traicionó, fue convertirse en voz moral del mundo, defender dignidad humana universal cuando él no había podido respetar dignidad de su propia esposa. Continuó trabajando en derechos civiles, derechos de mujeres, justicia social hasta su muerte en 1962 a los 78 años. En su funeral, el presidente Kennedy dijo que era una de las grandes damas de su época. La Declaración Universal que ella redactó sigue siendo fundamento de derecho internacional de derechos humanos 65 años después. La historia de Eleanor Roosevelt nos enseña que la traición puede destruirte o definirte, dependiendo completamente de cómo eliges responder. Eleanor eligió transformar su dolor en propósito que ayudó a millones. Séneca había escrito que el sufrimiento injusto puede refinarte si lo permites. Eleanor lo permitió. La promesa estoica que Eleanor demostró es que cuando alguien te traiciona, no controlas su traición pero controlas si te defines por ella o la trasciendes. Y esa elección determina si la traición te destruye o te libera para convertirte en algo más grande de lo que habría sido sin ella. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.